Dios les bendiga. Espero que se encuentren bien. En la palabra de Dios, en 1 Corintios 14:23, encontramos un versículo muy interesante. Y voy a leérselos así rápidamente para hablar un poco de este tema, ¿verdad? Que casi nadie quiere hablar. Pero vamos a hablarlo aquí directamente y sin pelos en la lengua. Amén. Dice la palabra de Dios, dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Dice el apóstol Pablo y nos escribe, y les escribía a los corintios en ese tiempo, pero ahora nos dice a nosotros. ¿Y por qué el apóstol Pablo escribió toda esta carta y todos estos versículos y todos estos capítulos? ¿Por qué? Porque en ese tiempo en la iglesia de Corintios estaba haciendo un desorden, había un desorden de todo, pero hoy no estamos tan lejos de la realidad de ese tiempo, porque la palabra de Dios es clara y nos dice, ¿verdad? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, es decir, cuando nos congregamos los domingos y todos hablan en lenguas y entran indoctos y incrédulos, no dirán que están locos, y realmente así pasa en este tiempo. Mucha gente hace énfasis en hablar lenguas, en tirarse al piso o hacer tanto espectáculo, que la gente que es incrédula o que gente que es invitada por primera vez, ya no vuelve a la iglesia porque piensa que estamos locos realmente. Los movimientos carismáticos y los movimientos pentecostales han hecho tanto daño a la iglesia y no han aportado nada, que hoy lo podemos ver. Hoy vemos cómo se usa en exceso todos estos supuestos dones que les son dados de parte de Dios, y los utilizan de una manera distorsionada conforme a lo que dice la palabra de Dios, erróneamente y contrariamente a lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos este tipo de eventos y este tipo de shows, no solo estamos poniendo en peligro la vida de los demás creyentes, sino que también estamos siendo de tropiezo para las demás personas que quieren venir a Cristo y no los dejamos entrar. Muchas veces ya esa gente ya no vuelve. ¿Por qué? Porque piensan que estamos locos por este tipo de shows que se hacen. La palabra de Dios es clara. También en otra porción de la escritura el apóstol Pablo nos marca y nos dice, ¿verdad?, que cuando se vaya a hablar en lenguas, si se tiene un intérprete, se hable uno a la vez y máximo 3 personas. Pero eso es si hay un intérprete realmente, si hay un intérprete, y si no, que callen, en la congregación y usen esas mismas lenguas para su edificación personal. Jamás nos enseña la Biblia que debemos de hacer todo ese tipo de shows, de hablar supuestamente esas lenguas y ese tipo de tantas cosas que se hacen, que supuestamente son parte del Espíritu Santo. Realmente, si nos vamos a la palabra de Dios y profundizamos en la palabra de Dios, yo dudo mucho realmente que todo esto venga de parte de Dios. Debemos de tener mucho cuidado y debemos de analizar la palabra de Dios, y debemos de darnos cuenta que muchas veces no sabemos ni lo que estamos haciendo, sino que nomás estamos haciendo un show y la gente alrededor nos está viendo. Debemos de tener cuidado, porque al hacer todo este tipo de cosas también blasfemamos el nombre de Cristo y su evangelio. Y no solo eso, sino que vamos en contra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo mismo. Debemos de tener mucho cuidado. Así que analiza esta palabra, porque también en esta generación que vivimos, yo personalmente he visto muchos pastores que hacen énfasis en que se hable lenguas en la iglesia, y que todos hablen lenguas y que se suelten a hablar en lenguas, y que se profeticen y que se empiecen a tirar y que se empiecen a dar vueltas. Y todo esto no es más que un show para ganar credibilidad de que el Espíritu Santo está en esa iglesia. Pero sabemos que el Espíritu Santo obra de diferentes maneras en nuestras vidas. Solamente así rápidamente quiero darte un ejemplo de cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas a diario. Simplemente cuando tú te arrepientes de tus pecados y vienes hacia Cristo, el Espíritu Santo entra en ti y empieza a orar en tu vida. Porque dice Colosenses 2:10, si quieres 2:8 al 10, vamos a leerlo para que veas lo que dice la palabra de Dios, que no es todo lo que como nos pintan muchas veces, como nos pintan o como nos dicen, para que tú sepas, ¿verdad?, que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es muy diferente a como la pintan
o como la están haciendo en esta generación. Desgraciadamente estos movimientos carismáticos y estos movimientos pentecostales están entrando hasta el misticismo y hasta la hechicería, porque hoy usan aceite y quieren y oran por él y se lo ponen a las personas y dicen que se lo lleven a su casa, que porque con eso van a estar bien y que con eso van a ser bendecidos. Tantas barbaridades que se están metiendo a la iglesia de Cristo hoy en estos últimos tiempos. Pero escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Colosenses 2:10 para que tengas 2:8 al 10, para que tú tengas una idea de lo que la palabra de Dios y Cristo nos quiere enseñar. Muchas veces esos movimientos que se dicen ser obra del Espíritu Santo jamás lo son. Yo lo vería así como espíritus demoníacos que se mueven en todo ese alrededor, porque si establecemos lo que dice la palabra de Dios, jamás esos movimientos y jamás esas cosas se manifiestan en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Ahí está algo muy claro que el apóstol Pablo nos está diciendo, porque muchos hombres tradicionalistas, por la cultura que lleva su pueblo o por la cultura donde él nació en esa iglesia, piensa que se tiene que seguir haciendo las cosas así. Jamás se ha puesto a reflexionar si realmente esto viene de Dios o no. Pero hoy nos dice el Señor, ¿verdad? Que tengamos cuidado, ¿verdad? Que nos cuidemos de las tradiciones de los hombres. Mucho énfasis de los pastores, de los líderes, en querer hacer hablar lenguas a la gente. Y si no hablan lenguas, dicen que no tienen el Espíritu Santo. Es una gran barbaridad, porque en el momento de la conversión nosotros recibimos el Espíritu Santo. Amén. Y por eso quiero dejarte esta palabra. Dice: porque en él habita corporalmente toda plenitud de la deidad. Y escucha lo que dice en la palabra de Dios: y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo, que cuando tú recibes a Cristo, todo se te ha entregado. Estás completo, no te hace falta nada. Y hacen tanto énfasis y hacen tanto show para que piense la gente que realmente son muy espirituales y que tienen al Espíritu Santo y que están completos. Pero realmente la obra del Espíritu Santo de nuestras vidas es muy diferente a lo que esos movimientos están marcando en esta generación. Así que yo te hago una invitación en el amor de Cristo, para que si tú eres de las personas que sigues todo ese tipo de cosas, reflexiones en la palabra de Dios y analices lo que dice la palabra de Dios, para que el nombre de Cristo no lo siga siendo vituperiado. Dios te bendiga grandemente, y espero esta reflexión no la tomes a mal, sino que la tomes para hacer y consideres que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y se dio por todos nosotros, y ahora está sentado a la diestra del Padre. Pero no solo eso, sino que Él vive. Y ahora el Espíritu Santo, cada vez que una persona viene a Cristo y se arrepiente, recibe el Espíritu Santo y está completa. Ya no necesita nada. No necesitas de esos aceites ungidos que te están dando, no necesitas de esos trapos ungidos, no necesitas nada de esos movimientos que están creando una distorsión en la iglesia de Cristo y que están siendo, solo claramente lo estamos viendo, que están siendo un ejemplo para aquellos que realmente no quieren caminar conforme a la voluntad de Cristo y quieren dejarse llevar por esas corrientes que solo atraen puro emocionalismo. La palabra de Dios es clara y nos invita a que lo reflexionemos y que analicemos y que profundicemos en ella, y que seamos serios a la hora de que nosotros vayamos a hacer algo para alabar a Dios, que seamos serios para agradar a Dios. Debemos de tener mucho cuidado, porque el emocionalismo puede traspasar cualquier cosa y puede llevar a muchos hacia la perdición. Dios te bendiga grandemente. Amén.